Buenas noches. Le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo 5, 8. Seguimos con la serie Examinando nuestro corazón. Y en esta noche voy a hablar acerca del corazón limpio. El corazón limpio. Acompáñeme a leer Mateo 5, versículo 8. Dice Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza que Jesús está diciendo en esta parte del conocido Sermón de la Montaña, Jesús está diciendo a través de esa bienaventuranza que los de limpio corazón tienen una promesa, ¿sí? Pero esa promesa, eso que le está diciendo de bienaventurados los limpios de corazón, lleva el propósito de revelar el estado del corazón de sus seguidores. Si está sucio, si es sincero o no es sincero, si es bueno o malo, si es un corazón genuino, generoso, mezquino, bondadoso o malvado, endurecido, tierno, orgulloso o humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el corazón limpio, pues es un corazón bondadoso, ¿no es cierto? Perdonador, generoso, misericordioso. Entonces Jesús les dice a sus seguidores que estaban allí escuchándolo, que aquellos de limpio corazón eran herederos de esa promesa, de una promesa. Esa promesa era: verán a Dios. Qué tremendo, ¿no? Verán a Dios. El apóstol Juan nos recuerda la misma promesa. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, ahí nos recuerda el apóstol una vez más la promesa de Jesús. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿cómo? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, la palabra griega que aparece en los manuscritos, que se traducen por limpio corazón, es la palabra griega cátaros. Esta palabra significa o habla o describe algo que está libre de impureza, en este caso el corazón, ¿sí? Sin fraude, es genuino, etcétera. Esta palabra cátaros se usaba en tiempo de Jesús para referirse, por ejemplo, al agua pura para beberse. Es agua pura, limpia, que se podía beber. Esa palabra, que se tradujo por limpios, también se usaba para referirse al oro puro, al oro de 24 quilates, el que está libre de toda impureza. Cuando también se usaba esa palabra, que se traduce por limpios, cuando hablaban de los caballos pura sangre, ¿sí? O sea, algo genuino, algo real. También se refería, usando esa palabra, cuando hablaban de una mujer pura, que era virgen, a la leche sin mezclarla con el agua, etcétera, etcétera. Así pues, los limpios de corazón son los seguidores de Jesús, cuyos motivos son sinceros. ¿Cuántos siguen a Jesús aquí? La motivación del seguidor de Jesús, que tiene limpio corazón, son motivos sinceros. Son motivos puros como el agua limpia, diáfanos como el cristal, transparentes como la luz. Así debe ser el corazón del que sigue a Jesús. Hay una historia, si va abriendo su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí Jesús se encuentra con uno de sus discípulos
Y cuando lo mira, reconoce que este hombre llamado Natanael, pues era de un corazón puro y transparente. Él cuando lo vio genuino, sin engaño, sincero, limpio. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Aquí narra la historia. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Cuando Natanael escucha esto, hemos oído a aquel de quien escribió Moisés en la ley, inmediatamente su mente, su corazón voló hacia la promesa de un Mesías, ¿sí? Entonces dice: así como los profetas, a Jesús le está presentando Felipe, le está diciendo a Natanael, a Jesús, el hijo de José, le dice, de Nazaret. Entonces Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, a la vez que estaban esperando al Mesías, se habían hecho ciertas expectativas, pues como que iban a ser en el centro, en la metrópoli allí de Jerusalén, o qué sé yo. Y él dice: pues de Nazaret debe salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Mire, la manera más sencilla de compartir el evangelio a una persona es presentarle a Jesús. Por ejemplo, lo que yo hago cuando le hablo a alguien que dice: no, pues yo quisiera encontrarme con Dios, y le estás compartiendo, lo que yo les digo es esto: les hablo de la persona de Jesús. No le digo venga a la iglesia, porque luego nos ve a nosotros y se desaniman. No es cierto. Sino que yo les digo que cuando vayan a ahí en su casa, mira, tú métete a tu cuarto, tú solito, tú solita, claro, previamente le presento a Jesús lo que hizo, etcétera, y tú solito, ve con Él, habla con Él. Así como tú me hablaste a mí y estás abriendo tu corazón, así háblale a Él. Y esa es la manera más sencilla de compartirles a Jesús el evangelio, diciendo: bueno, ven y ve, o sea, míralo tú mismo, tú misma puedes experimentar lo que yo te estoy diciendo. Y así fue como le dijo Felipe: ven y ve. Ahora fíjate el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba a Jesús, dijo de él, pongan mucha atención, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjese que esto que Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, parece que no tiene nada, pero hay algo que encontré muy interesante. Resulta que los judíos tenían una costumbre, hay un par de textos ahí donde habla, uno está en Miqueas y el otro parece que está en Jeremías, donde habla que los israelitas se sentaban debajo de las higueras para meditar, para pensar en Dios, para reflexionar en su corazón. Entonces, no es una casualidad que un verdadero israelita, o sea, alguien que estaba buscando a Dios, estuviera en esa situación que era ya una costumbre que se había arraigado entre algunos judíos. Entonces, cuando Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas meditando ahí en tu corazón, cuando estabas orando, ¿sí? Para el judío, la higuera era un símbolo de paz, según la Biblia. Entonces,
Era un hombre que buscaba la paz interior, sin duda. Era un hombre que buscaba la reconciliación, no solo de él, sino de todo el pueblo. Y dice, cuando estabas debajo de esa higuera, meditando, orando, buscando la paz, te vi, le dice. ¿Qué expresión esa, no? Te vi. Fue como decirle, mira, Natanael, cuando te vi, supe la clase de hombre que tú eras. No, pues eso es impactante, ¿no? Cuando te vi, yo supe quién eras tú. Es como si le hubiera dicho, en cuanto te vi, yo vi lo que había en tu corazón. Yo vi la meditación que tenías en tu corazón. Yo vi tu sinceridad cuando estabas ahí debajo de la higuera inclinando tu rostro. Yo vi tu transparencia, vi que eres un hombre sin engaño, genuino, que buscas a Dios con un corazón limpio. Te vi. Y el Señor nos ve también a nosotros, ¿no es cierto? ¿Pero qué ve? ¿Lo de fuera? No, Él ve el corazón. Ahora, yo no tengo la menor duda que lo que sorprendió a Natanael no fue que Jesús lo haya visto debajo de la higuera, porque otros lo habían visto, pero los demás no sabían lo que había en su corazón, no sabían qué clase de corazón tenía este hombre. Sin embargo, Jesús, eso fue lo que en realidad yo creo que fue lo que le sorprendió a Natanael, que Jesús hubiera conocido, hubiera visto los pensamientos, los deseos de su corazón. Ahora, lo que Jesús dijo de Natanael, no hay engaño. Es de un corazón muy diferente a otros que andan por ahí. Entonces, en ese momento, cuando Jesús le dice, te vi, le está revelando, te conozco. Te conozco, porque Él nos conoce aún desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Desde antes de que hubiéramos nacido ya nos conocía. No que existíamos antes, porque luego hay gente que dice, ay, mi alma existía. No. Nosotros llegamos a existir en el momento que somos concebidos, pero el Señor ya nos conocía. Entonces Natanael, sorprendido, se da cuenta de que había alguien que comprendía sus anhelos, los anhelos de su corazón. Se sorprendió de que hubiera alguien que conociera sus oraciones, sus meditaciones, que conociera sus más íntimos secretos del corazón. Ese hombre no pudo ser ni más ni menos que Jesús, el Hijo de Dios. Amén. El Mesías prometido. Entonces Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa palabra que Jesús utilizó aquí, engaño, en quien no hay engaño, es una palabra que viene del griego dolos, que pues se ha, en nuestro idioma español decimos, todo lo que hizo lo hizo con dolo, ¿verdad? Bueno, tiene su raíz ahí, pero dolo significa varias cosas, tiene varios significados en la escritura, como por ejemplo falsedad, ¿sí? Entonces se puede leer así, he aquí un verdadero hombre, un israelita, un creyente en quien no hay falsedad de ningún tipo, ni en su búsqueda de Dios, ni en su relación con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus amigos. No era de esa clase de persona con doblez, no. La palabra dolos también tiene un significado muy interesante, que es tirar el anzuelo, como para pescar, ¿sí? Se pone un señuelo o una carnada, y dependiendo del pez que se quiera pescar, es el tipo de carnada que se usa. Pero esto es en sentido negativo, tirarle el anzuelo para ver quién lo muerde y sacar provecho. Dice, no, este hombre no es como algunos. Este hombre es de corazón puro, cátaro, limpio. Él no anda tirando anzuelos a ver quién muerde el anzuelo para sacarle ventaja. No. Esa palabra, dolos, también significa, en sentido negativo, poner una trampa.
hacer argucias para hacer tropezar a alguien o caer en un engaño, pero a favor del que lo hace con dolo. ¿Entienden? Del que no tiene ni mucho menos un corazón limpio. Hay un caso de Pablo, dejen ahí su Biblia, pónganle una señal o un papelito o algo. Hay un ejemplo del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, muy interesante, que quiero tocar esta parte de la escritura como un ejemplo de corazón limpio. Voy a leer 1 Tesalonicenses 2:1. Dice Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, o sea, los persiguieron, los golpearon, los metieron a la cárcel, ¿se acuerda? Aquella historia del carcelero que finalmente se convirtió. Fuimos ultrajados en Filipos, dice, como sabéis, ustedes están enterados. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles, predicarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, déjeme darle un contexto aquí para que tengamos un panorama más amplio. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Por la razón de que el apóstol estaba siendo calumniado por gente de mal corazón, que lo hacían con dolo, mentían respecto a la persona de Pablo, lo acusaban de muchas cosas, pero los que lo acusaban eran gente de corazón sucio, nada que ver con el corazón de Natanael. Y estos que lo calumniaban no tenían corazón limpio. Algunos en Tesalónica decían que Pablo era un delincuente porque lo habían metido a la cárcel, que él estaba huyendo de la justicia. Bueno, si había estado en la cárcel, pero él no andaba huyendo de la justicia por ser un malhechor. No, esto era una vil mentira, era una falsedad. Aquí hay un principio o una enseñanza. Un corazón sucio tergiversa todo para producir una calumnia. ¿Entiende? El corazón limpio no, es incapaz de hacer algo así. Y el que tiene corazón sucio, con falsedad, tergiversa cualquier cosa para producir una calumnia. Lo que finalmente produce esa tergiversación de los hechos de una persona es para producir una calumnia. Pero ¿en qué tipo de corazón cabe una actitud así? Bueno, solamente en un corazón que no es limpio, que es falso y que lo hace con dolo, con toda alevosía, premeditación y ventaja, con todas las agravantes. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi, eres un hombre sin engaño. Bueno, aquí la pregunta es, ¿el Señor nos ve? ¿Qué pensará el Señor o qué piensa o cómo ve nuestro corazón? Está buena la pregunta, ¿a poco no? ¿Ah? ¿Cómo está el corazón? Yo no puedo verlo, ustedes pueden ver el mío, pero Jesús sí. ¿Ah? Sigo leyendo en 1 Tesalonicenses 2:3. O sea, él habla de que tuvo mucha oposición, lo metieron a la cárcel, no por malhechor, sino por predicar el evangelio. Y dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Fíjate, gente de corazón malo
decía que la predicación de Pablo procedía de motivos impuros. Por eso, él hace su defensa y dice, no, miren, nuestra exhortación no procedió de error, de engaño, ni de impureza. Y la palabra que usó Pablo, que se traduce por impureza, es una palabra acatarsia, que es lo contrario de cátaros, o sea, tiene una relación ahí. Es impureza, catarsia, pureza, pero esa palabra tiene connotaciones de índole sexual. Entonces, la acusación, la difamación hacia el apóstol Pablo de gente de corazón nada limpio, sino sucio, le estaban acusando de que él era hasta un pervertido sexual. Nada más alejado de la verdad. Cuando los cristianos hablaban de sus fiestas del amor agape, en las primeras comunidades cristianas, cuando Pablo dice, despídanse unos a otros con un ósculo santo, cuando los de corazón sucio, gente mala, cuando ellos escuchaban eso de fiestas de amor ágape, de un beso, ellos inmediatamente, de manera intencional, torcían todo lo que Pablo decía para hablar mal de Pablo. Es que solamente un corazón que está en esa condición de suciedad puede ser tan perverso para tergiversar todo, torcer todo lo que Pablo decía y decir absolutamente lo contrario, con tal de lastimarlo, con tal de atacarlo, con tal de hacer daño. ¿Ustedes creen que gente así va a ver a Dios? Jamás. Para ellos no es la promesa. Entonces el de corazón sucio y malvado tuerce todo para calumniar, para ensuciar el corazón de los demás. Pablo decía una cosa y los de corazón sucio nomás estaban esperando a ver qué decía para torcerlo todo. Y eso, bueno, yo lo puedo testificar. Ustedes son asiduos congregantes a Casa de Oración, pues oyen los mensajes, ¿no es cierto? Pero oyen todo el mensaje, no solo una parte. Entonces hay quienes sacan una parte de un mensaje. ¿Se han fijado en eso? Sacan una frase, una parte de un mensaje y lo tuercen todo. Y dicen un montón de cosas. Bueno, a Pablo le sucedió. Pero los únicos que pueden hacer algo así son los de corazón sucio. Entonces, sigo leyendo ahí en Tesalonicenses, en el versículo 3. Pablo sigue diciendo, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, dice. ¿Qué había sucedido? Gente de corazón sucio decían que la predicación de Pablo estaba encaminada astutamente para engañar a la gente. Nada que ver, porque el corazón de Pablo se ve en todas sus epístolas. Los corintios también, algunos con mal corazón, habían interpretado mal la disciplina que Pablo había aplicado a los corintios, que todos sabemos que necesitaban la disciplina. Pero cuando la gente es disciplinada y no tiene un corazón humilde para recibir la disciplina, lo primero que hace es que torcer lo que se hace, clamar injusticia. El problema es que luego ensucian el corazón de otras personas con mentiras. Eso es algo tan reiterativo en las vidas de las iglesias. Y ahí es donde se ve que no todos tienen corazón limpio. Necesitan limpiar el corazón quien actúa de esa manera, hablando continuamente mentiras, de aquí, de allá, del otro, de más allá. Y las hablan tanto, tan repetido,
que la gente se las llega a creer. Y Pablo, los tesalonicenses lo conocían a Pablo, también los corintios lo conocían, pero los falsos apóstoles que andaban ahí como lobos, que atacaban a Pablo, de pronto los turbaban, de pronto, ay, estoy confundido, los confundían. El corazón sucio contamina el corazón limpio. Nunca el corazón limpio contamina en el buen sentido o limpia el corazón sucio, ¿no? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Por la condición de su corazón. Y repiten una mentira y repiten una mentira que pasa el tiempo y se la llegan a creer que verdaderamente es algo cierto. Ustedes recuerdan un hecho de la historia que dice que aquel dictador alemán llamado Adolfo Hitler tenía él una filosofía que decía que una mentira repetida, continuamente repetida, y así lo hacía con su ejército, con la gente, la repetían tanto en cantos, en discursos, en mítines, en reuniones, siempre repitiendo mentiras, que llega un momento en que la gente cree que son verdad. Y así es esta gente de corazón sucio. Sigo leyendo 1 Tesalonicenses 2:4. Dice Pablo, no, dice, yo no fui a predicarles a ustedes con impureza ni con engaños, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, o sea, con toda sinceridad, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo estaba bien consciente que Dios conocía el corazón de las personas. Pablo sabía perfectamente que Dios conocía las intenciones de su corazón. Pablo se cuidó de que las acusaciones no resultaran ciertas. Era un hombre de corazón puro, pero los de corazón sucio torcían los hechos de Pablo. Dice el versículo 5, aquí está otra acusación, y él estaba presentando su argumentación de defensa. Dice en el versículo 5, porque nunca, fíjate eso, nunca, dice Pablo, nunca nosotros usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y luego dice otra vez, Dios es testigo. Dios conoce mi corazón, pero conoce también la de aquellos que me acusan, en otras palabras, ¿no? Dios conoce las intenciones de mi corazón está limpio. Ay de mí si no predicar el evangelio. Yo lo hago de buena fe, igual que los corintios, también lo acusaban ahí, los falsos apóstoles. Dice, lo que Pablo está buscando es que lo mantengan. Dice, miren, prefiero trabajar yo con mis propias manos, para que no se diga mal de mí. Prefiero negarme en esta situación que bueno, yo siembro lo espiritual y es gran cosa si recojo lo material, pero para evitar debilidad, que sus débiles corazones caigan en confusión, no se preocupen, no me den nada, Dios me va a suplir. Y los filipenses le enviaban para sus necesidades, dice la Biblia. Fíjate que aquí se puede ver que la gente de corazón sucio y malo, que decían que Pablo predicaba el evangelio para sacarle dinero, porque la palabra que usa Pablo aquí, palabras lisonjeras, es una palabra griega que describe lo que se dice y lo que se hace, pero con la intención de sacarles el dinero. Que es algo tan paradójico, que gente que verdaderamente usa de lisonjas en el púlpito para sacar provecho de la gente los aplaude, los quiere, hasta los protege. ¿Se han fijado en eso?
Hay un montón de gente lisonjera que están siempre adulando a la gente. No, el Señor me está mostrando que tú vas a ser un hombre próspero, pero te dice también el Señor que pues te caigas con $1,000. Y el otro se la cree pero son puras lisonjas. El propósito es de sacarle algo a la gente. Lloran en el púlpito, hacen un montón de cosas engañosas. Bueno, fíjate lo que estaban haciendo con Pablo. Lo estaban acusando de eso. Era a todas luces evidente que era una calumnia, que eran mentiras, dice Pablo. Yo nunca usé de palabras lisonjeras para tratar de sacarles dinero. Dice, como sabéis, yo nunca encubrí avaricia en mi corazón. Eso habla de un corazón limpio, ¿no? Pero ¿quién lo atacaba? ¿Quiénes lo atacaban a Pablo? Los de corazón sucio. Esos no van a ver a Dios. Pero lo que me llama la atención es cuando les dice, yo nunca usé palabras lisonjeras, no encubrí avaricia. Dice, Dios es testigo. ¿Y sí? Dios ve todo, Dios sabe todo, Dios conoce todo, ¿no es cierto? Y eso debería de darnos temor en el corazón. ¿Sí? Pablo pues entendía, sabía perfectamente que Jesús veía las intenciones de su corazón, que eran intenciones limpias. Ahora, volviendo a Natanael, por eso les dije que pusieran una señal allí en Juan capítulo 1. Acuérdense que Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces el sorprendido le dice, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi, te conozco, percibí, entendí los pensamientos de tu corazón. Te pude ver como un hombre sincero, limpio, honesto, cuando buscabas a Dios, allí debajo de la higuera. Y por lo que siempre has soñado, que viniera el Mesías, imagínate, y enfrente de él. Entonces, volviendo aquí a Juan 1:49, después de que le dice, te vi, respondió Natanael y le dijo, Rabí, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estaba impactado Natanael. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mira lo que dice a continuación, cosas mayores que estas verás. ¿Se acuerdan que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación del corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le aman. Y eso se traduce por entendimiento, revelación de la voluntad de Dios, entendimiento, discernimiento del bien y del mal, entendimiento, revelación del plan de Dios, de cómo Dios obra, del por qué hace esto, la manera en que lo hace, el por qué, entiende su soberanía, entiende su justicia, entiende su misericordia, sabes que es un Dios de amor, pero también entiendes que es un Dios de juicio. Eso es lo que produce el corazón limpio, te da revelación, te da entendimiento. Por eso le da a él otra promesa y le dice, cosas mayores vas a ver tú. El de corazón sucio, pues las tinieblas le ciegan el corazón, no puede ver. Y es común que no entienda la palabra de Dios. Y cuando por ahí la iluminación del Espíritu Santo, ya sea leyendo él la Biblia o alguien compartiéndola, le ilumina el estado de su corazón, generalmente los de sucio corazón, que no son sinceros, tuercen aún lo que Dios dice. Es increíble. Entonces la pregunta vuelve a sonar. ¿Qué ve Jesús en tu corazón? ¿Es tu corazón de limpias intenciones? Cuando sirves al Señor, cuando haces algo para Dios,
¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Con sinceridad, con transparencia, porque amas al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Por qué? Bueno, Él ve, Él te ve. Los de limpio corazón son aquellos en quienes no hay hipocresía delante de Dios, como aquel fariseo oraba consigo mismo. Jesús los tachó de hipócritas. Dice, no, ustedes no sean como esta gente que se para en la esquina a orar y gritan y levantan la voz, pero para ser vistos por los hombres, para aparentar una piedad que no tienen. Gritan, vociferan y apantallan a la gente. Estaba viendo ayer un documental documental no era un documental. Un documental lleva otras implicaciones, sino más bien era un video donde estaban ellos evidenciando cómo hombres fraudulentos se hacen pasar por predicadores. Miren, ni se los recomiendo que lo vean porque puede hasta dañar sus corazones. Es fuerte porque los entrenan. Entonces el video trataba de evidenciar cómo hay gente falsa, que no son transparentes, de corazón sincero. Es una periodista chilena la que hizo este reportaje. Entonces ella dio con otras personas que dijeron, mira, yo me voy a hacer pasar por predicador. Dice, y nosotros, otras personas que están ahí, nosotros le vamos a entrenar. Entonces veían videos de predicadores, que si usted los ve ahí en el reportaje, eso dice, ay fulano de tal, ay sultano, ay mangano. Pues sí, son bien conocidos, pero eso es bien evidente que es gente manipuladora, en fin. Entonces empieza el entrenamiento y le dice, mira, aquí tienes que decir esto y hazlo con este énfasis. Y cuando ores por la gente, grítales, promételes. No, bien feo, bien feo. Dice, y cuando ores por ellos, que les pongas la mano, empújalos para que se caigan, para que sientan el poder de Dios. Y se reían todos. Bueno, organizaron una campaña. Dice, mi nombre va a ser fulano de tal. Se puso un nombre allí. Llegó gente. Lo publicitaron por la radio, por la televisión. Llegó gente. Y empezó a predicar. Y empezó a lisonjear. Y empezó a engañar a la gente. Y ¿saben qué? La gente se la creía con una facilidad. ¿Saben por qué? Porque la gente quiere creer. La gente necesita a Dios. Por eso la Biblia nos advierte de falsos maestros, de engañadores. Es muy compleja la situación. Pero aquí nada más podemos remitirnos a lo siguiente: Dios es testigo. Dios es testigo. Dios es el que conoce, a fin de cuentas, las intenciones del corazón, ¿no es cierto? Si se hizo aquello con corazón sincero, con limpia conciencia, como decía Pablo, yo he servido al Señor con limpia conciencia, en todo mi peregrinar, limpia conciencia. Aquel día que se paran enfrente del Señor, los sucios de corazón, ¿cómo poderlo limpiar en ese momento? No, ¿cómo poderlo hacer? Imposible. Entonces los de limpio corazón son aquellos en quienes no hay hipocresía en su corazón. En su accionar no hay maldad. En su búsqueda de Dios, en su acercamiento con Dios, es sincero su acercamiento con Dios. Su adoración es sincera. Los de limpio corazón son aquellos donde no hay maldad en el corazón contra nadie. Le duele cuando aún sus enemigos
tropiezan y se caen, se rompen los dientes, como dice el Salmo. Aún en el dolor de sus enemigos se duelen. Esos son los de limpio corazón. No son de doble cara, son gente, seguidores de Jesús, genuinos en su actuar. Judas no era de limpio corazón, ¿verdad que no? Judas no era genuino. Judas escondió la avaricia en su corazón, a todos los engañó, menos a Jesús. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Y sabía por cuánto? Por 30 monedas, lo sabía. La profecía ya estaba ahí escrita. Jesús ya sabía. Y aquella noche previa a su sacrificio, uno de ustedes me va a entregar. Soy yo, soy quien, el que moja el pan en mi plato, ese me va a entregar. Y Judas se levanta y moja el plato. Y Jesús le dice, lo que has de hacerlo, hazlo ya. Y se sale. ¿Se acuerdan del episodio? Se sale. Y dicen los discípulos, ¿a dónde va? Y dicen ellos mismos, va a ir a darle de comer a los pobres. No, es que el de corazón sucio sabe camuflajear también el corazón, que puede engañar a cualquiera que están a su alrededor, pero a Jesús no. ¿Quién puede engañar a Jesús? A Natanael le dijo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. A ti te puedo decir, cuando estabas junto a la computadora te vi. Cuando estabas en tu trabajo mirando a aquella señora, te vi. Te vi. ¿A poco no les da temor? Debe infundir temor. Por eso cuando Jesús hace la promesa, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Les hace esa promesa. Jesús conocía perfectamente la condición del corazón de Judas y conoce nuestra condición, conoce nuestra motivación. El salmista David decía que él conocía, Señor, tú conoces mis más íntimos pensamientos. Es más, aún está la palabra en mi boca y ya la sabes tú toda. Antes de que salga de mi boca, tú ya sabes lo que voy a decir. Dice, tal conocimiento es maravilloso para mí. Alto es, dice, se me escapa de mi comprensión humana. No puedo entender semejante profundidad del conocimiento de Dios. Pero algunos tienen un concepto de Dios como un Dios sordo, ciego y que está paralítico. Que cuando se salen del templo, Él se queda sentado porque no puede caminar. No, hermanos, no. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso Pedro dijo a los de limpio corazón, a los que con corazón sincero le buscan, le dijo en 1 Pedro 3:8, dijo, sean todos de un mismo sentir. Miren todos los rasgos que debe demostrar los de limpio corazón. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice, amigables. Estoy leyendo 1 Pedro 3:8, versículo 9, no devolviendo mal por mal. No, ¿cómo? Ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice Pedro, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, y la mayor es que le veremos tal como Él es. Versículo 10, porque, mira lo que dice aquí, el que quiere amar la vida y ver días buenos, o sea, días buenos por venir. ¿Cuántos quieren días buenos por venir? Poquitos. Supongo que todos, ¿no? Bueno, aquí hay una instrucción para todos. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño, como los de corazón sucio que hablaban mal de Pablo.
Dice el versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12, porque mira el mismo principio, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, que tanto buenos y malos Dios los ve y los conoce. Salmo 24, búsquelo por favor. Salmo 24, versículo 3. Aquí David hace una pregunta importante. Dice así, Salmo 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Esta es una expresión, el monte de Jehová, a la presencia de Dios. ¿Quién puede estar en las alturas con el Altísimo? ¿Quién va a subir allí a la presencia de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego responde, versículo 4, el limpio de manos, ¿y qué más? Y puro de corazón. Ahora, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario? Los de corazón sucio, los que tienen sus manos sucias de la sangre derramada, esto es metafóricamente, y quizá alguno literalmente, no lo sé, que tienen sus manos sucias y un corazón sucio, ¿qué? No pueden estar en la presencia de Dios. Pueden estar presentes en un grupo congregado como esta noche, pero nunca, no pueden entrar, decimos nosotros, a la presencia de Dios. ¿Por qué? No pueden. Están ahí, la gente de corazón limpio adora con adoración limpia y se meten a la presencia de Dios. Pero gente, los que dirigen la alabanza, yo lo hice por muchos años y uno se da cuenta. Y el que dirige la alabanza a veces está mirando a la gente porque tiene que estar viendo también qué está pasando. Y se ve. Y otros están pero hasta llorando a veces en la presencia de Dios. Y otros están. Y otros hasta. No, es que es bien evidente. No pueden. ¿Por qué será? No lo sé. Quizás el corazón está todo ennegrecido, está sucio el corazón. Entonces David sigue diciendo, ¿quién va a subir a la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí está. Sin dolo, sin fraudes. Versículo 5 dice, Él recibirá bendición de Jehová. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Todos queremos bendición de Dios. Cuando les preguntamos a los cristianos, ¿quién la bendición de Dios? Todo el mundo quiere la bendición de Dios. Pero, ¿cuál es el requisito? ¿Qué es lo que pide Dios? Corazón limpio. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Justicia implica muchas cosas. Él obrará a tu favor, Él te recompensará, Él te defenderá, en fin. Para terminar, déjenme tocar un punto aquí muy importante en la vida, un episodio que vivió el rey David. Este rey que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Ciertamente no fue un hombre perfecto, pero era recto de corazón. ¿Cómo está eso? Ya hablaremos del corazón recto en su momento. Pero David en una ocasión se descuidó, como cualquiera de nosotros se puede descuidar. Ensució su corazón, permitió que la inmundicia ensuciara su corazón,
Lo engañó su propio corazón cuando vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y su corazón lo hizo, siguió el designio de su corazón, dejó que la suciedad entrara a su corazón, siguió la inclinación sucia de su corazón, en este caso sinónimo de su carne, y cayó en pecado. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Y pasó un año, y él vivía con paz en su corazón. Como dicen algunos, yo tengo paz, dicen. Hasta que llegó aquel profeta Natán, ustedes recordarán la historia, y le contó aquel asunto, aquella historia de un hombre que era muy rico y que tenía muchas ovejas, y que llegaron alguien ahí a visitarlo, y en lugar de brindarle él generosamente uno de sus corderitos, fue y le quitó a un pobre hombre que tenía una. Era una metáfora, ¿no? De que le había quitado la esposa a otro hombre, su única, obviamente. Y David reacciona en ese momento y dice, el tal debe morir. En ese momento, cuando él oye la historia y percibe de alguna manera que era injusto que un hombre rico despojara a un pobre, ahí sale otra vez el hombre justo, pero que en ese momento estaba en pecado. El tal debe morir. Y como él era el rey, dijo, a ver, ¿quién es? Dime quién es. Y Natán le dice, eres tú, le dice. Híjole. Y de allí surge el Salmo 51. ¿Quiere ir conmigo para leerlo? Salmo 51. Cuando le dice, eres tú ese que despojó. Y si lo que has hecho ha desagradado el corazón de Dios, le dice Natán. Y entonces David reacciona. ¿Sí? Aquí vemos una historia de alguien que amaba a Dios con todo su corazón. ¿Quién puede dudarlo? Que era siempre su corazón cuando le hizo una bondad a este Mefiboset, ¿se acuerdan? Aquella alianza que hizo con Jonatán, o sea, muchas bondades que él había hecho, hablaban de su amor a Dios, de su limpio corazón, pero un día se ensució el corazón. Y miren lo que surgió de ahí. El Salmo 51 surge en ese momento cuando David tiene convicción de que se había ensuciado el corazón. Y comienza a decir, dice el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, o sea, apiádate de mí, Señor. Soy un pecador, le dice, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjate, él no dijo conforme a tu justicia, porque la justicia de Dios en ese momento era desaparecerlo, ¿no? Se lo merecía. Sino que apeló a su misericordia. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía la misericordia de Dios. Entonces él apela a que tuviera piedad de él, pero le dice, pero hazlo conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjate cómo él ya está reconociendo mis rebeliones. Y con un corazón desgarrado de dolor por haber ensuciado su corazón, le empieza a decir en el versículo 2, lávame, le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más. Esta es una alusión al cuando los lavadores lavaban la ropa y tallaban. Esa es la figura, ¿sí? Tallaban hasta quitar la mancha de la ropa. Lávame, límpiame, dice, más y más, así como un lavador, ¿sí? Lava la ropa. Límpiame de mi pecado. Ahora fíjate el versículo 3. Porque yo reconozco, ahí está un hombre imperfecto con corazón perfecto. Bueno, eso ya lo explicaré un poco más cuando toquemos el corazón recto, el corazón perfecto, que la Biblia menciona. Entonces dice,
yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque aunque aparentaba él durante un año que duró la confrontación de Natán con él, según los estudiosos, tardó un año. Aquí él está reconociendo que en realidad nunca tuvo paz, porque dijo, mi pecado está siempre delante de mí. A donde me voy, a donde quiero, siempre está allí, mi conciencia no me deja tranquilo. Finalmente se rinde al Señor, reconoce que ensució su corazón y le dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se están dando cuenta lo que es un verdadero arrepentimiento? De alguien que tiene limpio corazón, pero que nos patinamos, nos tropezamos, qué sé yo. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Sí, o sea, en la intimidad, ahí cuando te acercas con Él, tenemos que hacerlo con corazón limpio. Cuando hacemos algo para Él, tiene que ser con corazón limpio. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Notan cómo está él reconociendo que había ensuciado su corazón? Hermanos, la envidia nos ensucia el corazón. Los celos nos ensucian el corazón. La avaricia nos ensucia el corazón. Calumniar y decir cosas sin sustento ensucia nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, los adulterios, etcétera, etcétera. Dice, y esto es lo que contamina a los demás. Esto es lo que daña otros corazones. Sigue diciendo en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjate, aquí estaba él diciendo algo muy importante. Él tenía la convicción de pecado, pero también tenía la convicción que al confesarlo, Dios lo estaba perdonando. Hay gente que me pregunta en persona, o me llaman, o me mandan correos y me dicen, pastor, caí en pecado. ¿Qué debo hacer? Dicen. Bueno, la respuesta es bien obvia, ¿no? Pues ve con el Señor. Porque pues yo no te voy a confesar, ¿verdad? O sea, yo no tengo allí nada que ver. Yo nada más te puedo decir, ve con el Señor. Dice, pero es que ya fui. Fíjense, pongan atención. Dice, pero es que ya fui y todavía siento la culpabilidad. Espérame. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no creen que su confesión de su maldad, de haberse ensuciado el corazón, no creen que Dios los perdona. Y eso va en contra de ti mismo. Porque la Biblia dice, y yo siempre le cito esos pasajes de Juan, de primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo. Significa que si los confiesas de corazón como David aquí, Él nos perdona. Porque Él ve el corazón, porque Él ve la intención del corazón. Y Él quiere que permanezcamos con limpio corazón. Por eso en la confesión de nuestros pecados, Él no se puede negar nunca a no perdonarnos, porque Él quiere que estemos limpios, porque quiere que veamos al Padre. Entonces, cuando ensucias tu corazón y el Espíritu Santo
te convence de pecado, tú vas con el Señor y tú recibes el perdón por fe, ¿entiendes? Así como recibiste la salvación, igual recibes por fe, creyendo que tus pecados son borrados, son limpiados. Porque te repito, Él quiere que tengamos el corazón limpio. Ahora sí que rechinando de limpio, ¿sí? Sigo leyendo, para irnos al final, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y el abatimiento de espíritu es una consecuencia de haber ensuciado el corazón. Dice en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, o sea, no los mires, borra todas mis maldades, dice. Y luego en el versículo 10, para terminar, dice algo muy, muy hermoso. Dice, crea en mí, oh Dios. Tú eres el único que puede hacerlo. Crea en mi forma, ve formando en mí. ¿Sí? Crea en mí, oh Dios. ¿Qué? Un corazón limpio. Nosotros en nuestras fuerzas humanas, argumentos filosóficos y ideas preconcebidas, no podemos crear un limpio corazón. No podemos tener un limpio corazón. Solo Dios. Por eso es necesaria la meditación, escuchar la predicación de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos hace ver como en un espejo y nos revela la condición del corazón. El domingo prediqué, no sé cuántos estuvieron aquí en la reunión del domingo. ¿De qué prediqué el domingo, se acuerdan? Del corazón engañoso. Los que estuvieron, si no estuvieron, bueno, les recomendamos que entren a la página y escuchen. Bueno, los que escucharon el mensaje, si analizan todo el mensaje que escucharon y escuchan algunos comentarios de personas que no les gustó, increíble, ¿no? Claro, es obvio, ¿no? O sea, porque me mandan correos o ahí me mandan decir o qué sé yo. No, dice, usted manipuló el mensaje. Entonces yo lo revisé de nuevo, dije, a ver, ¿en dónde? Señor, dice, no fue así. Dice, lo que pasa es que tienen su corazón sucio. No son capaces de reconocer como David que su corazón los está engañando y están tomando decisiones, están haciendo cosas que su engañoso y fraudulento corazón les está impulsando a hacer y se justifican. Es que en realidad es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. O tenemos corazón limpio, como en el caso de este mensaje, o tenemos el corazón sucio o medio empolvado, qué sé yo. Pero solo la única manera en que Dios pueda crear en nosotros un corazón limpio es acercarnos con sinceridad, reconociendo como David, con transparencia, Señor, pues ¿qué te puedo esconder? ¿Qué te puedo esconder a ti? Tú conoces esto, mi esposa no sabe, pero tú sí sabes, Señor. Mis amigos no saben, el jefe, el patrón del trabajo, los hermanos no saben, pero tú sí sabes, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tremenda historia la del rey David. Y yo creo que Pablo le dijo a los corintios, si alguno piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. O sea, porque a veces llegamos a tener una actitud así como que, no, pues yo ya conozco un montón la Biblia, yo ya sé, yo ya estudié en IPCO, yo ya la hago, yo esto, yo lo otro. Y esa es una actitud de soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu, dice la Biblia, ¿no? Y de pronto ¡zas!